Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy explicaremos un nuevo tema titulado Métodos de hidrogramas. Somos de la Facultad de Ingeniería Agrícola del curso de Manejo de Cuencas, dirigido por el docente Ever Tejada Espinosa. Bueno, el hidrograma es una herramienta fundamental en la hidrología, siendo la representación gráfica de las variaciones del caudal en función del tiempo en un punto específico de una corriente. Este gráfico proporciona una visión cronológica de cómo el caudal de agua en un lugar determinado fluctúa a lo largo del tiempo, lo que resulta crucial para comprender el comportamiento hidrológico de una cuenca o una corriente de agua. Como objetivo general tenemos que determinar la metodología de hidrogramas aplicada a la determinación de caudales máximos. Asimismo, definir qué es un hidrograma y sus partes que lo conforman, e indicar la clasificación de los hidrogramas por Snyder. Como lo venía diciendo, ¿no? Un hidrograma es una representación visual de cómo cambia el caudal a lo largo del tiempo en un punto específico de un curso de agua, mostrando estos cambios en un orden cronológico. Podemos observar en estas dos figuras que corresponden a una sola tormenta y a una serie de tormentas sucesivas en hidrogramas anuales, ¿no? Respectivamente. Bueno, las características de los hidrogramas tenemos tres, ¿no? Que son las ordenadas del hidrograma, que son gastos instantáneos, donde nos van a medir los caudales, que está representado por las siguientes unidades: metros cúbicos por segundo, litros por segundo y pies cúbicos por segundo. Y las abscisas corresponden al tiempo, que los podremos determinar a través de minutos, horas, días, meses o años. El área bajo la curva del hidrograma representa un volumen cuando la ordenada se expresa en términos de gastos, como por ejemplo metros cúbicos por segundo. También los factores que influyen en la forma de hidrograma son magnitud de precipitación, duración de la tormenta, área de la cuenca, forma de la cuenca, capacidad de almacenaje de la cuenca. Partes del hidrograma. Bueno, primero tenemos lo que es el punto de levantamiento, ¿no? En este punto, el agua que proviene de la tormenta en cuestión comienza a llegar a la salida de la cuenca. Es decir, este flujo puede ocurrir después de que la tormenta haya comenzado, durante su transcurso o incluso en algún tiempo después de que la lluvia haya cesado, ¿no? El pico del hidrograma es el caudal máximo generado por la tormenta y usualmente es el punto más crítico del hidrograma en términos de diseño. Punto de inflexión indica aproximadamente el final del flujo sobre el terreno, a partir del cual el agua restante en la cuenca se dirige hacia los canales y el escurrimiento subterráneo. Y fin del escurrimiento directo marca el punto en el cual el escurrimiento vuelve exclusivamente subterráneo, ¿no? Sin construcción directa desde la superficie. Bien, siguiendo con las partes del hidrograma está la curva de concentración o rama ascendente. Este describe el ascenso del hidrograma desde su inicio hasta el pico. La curva de recesión o rama descendente. Esta representa la disminución gradual del caudal desde el pico hasta el fin del escurrimiento directo. Este también se llama o también conocido como el punto de agotamiento. La curva de agotamiento indica la etapa en la que el caudal proviene exclusivamente de la escorrentía básica, comenzando desde lo que es el punto más alto hasta el punto de inicio de la escorrentía directo debido a la distribución del agua infiltrada al cauce. Consideraciones importantes. 3 tipos de tiempo a tomar son consideraciones importantes. El tiempo de pico, también conocido como un tiempo que se demora en ocasiones. Esto representa el lapso entre el comienzo del periodo de la precipitación neta y la ocurrencia del caudal máximo. En otras palabras, se quiere decir que es el tiempo que pasa desde el inicio del escurrimiento hasta que alcanza el pico del hidrograma. El tiempo base.
En términos más amplios, representa la duración del escurrimiento directo, abarcando el periodo desde su inicio hasta lo que es su finalización. En otras palabras, es el intervalo comprendido entre el inicio y el fin del flujo directo del agua, como la ilustración que estamos viendo abajo. Y por último, el tiempo de retraso. Este es el lapso temporal que transcurre entre los momentos que se representa el centro de gravedad del litiograma de la tormenta y el centro de gravedad del histograma. Consideraciones de los hidrogramas. Según D. Snyder, la clasificación de los hidrogramas se clasifican en hidrogramas naturales, que se obtienen directamente de los registros de las partes de los escurrimientos, los hidrogramas adimensionales, que consiste en dividir las axisas del hidrograma, que se vuelve adimensional entre el tiempo pico y sus ordenadas entre el gasto máximo. Los hidrogramas sintéticos son obtenidos usando parámetros de la cuenca y características de la tormenta para simular un hidrograma natural. Los hidrogramas unitarios son hidrogramas naturales o sintéticos directo uniforme sobre toda la cuenca de un tiempo específico. Los hidrogramas aplicados en la determinación de los caudales máximos. Consiste en dividir las axisas del histograma, que se vuelve dimensional entre el tiempo pico y sus ordenadas entre el gasto máximo. La estimación de hidrogramas unitarios. Para la estimación de caudales máximos, utilizando los hidrogramas unitarios, siempre es necesario contar al menos con un hidrograma que es medido a la salida de la cuenca y con los registros de precipitaciones que originan el hidrograma. Y por último tenemos la estimación de hidrogramas unitarios sintéticos. Estos fundamentos teóricos de la estimación de hidrogramas sintéticos de Snyder es el procedimiento que se utiliza cuando no se cuenta con los datos necesarios conjuntos del caudal y también lo que son las precipitaciones históricas por la deducción del hidrograma unitario de la cuenca. La deducción de estos parámetros para definir los hidrogramas unitarios sintéticos se basa en lo que son las características geométricas y morfológicas de la cuenca hidrográfica. Hidrogramas aplicados a la determinación de caudales máximos. Para la estimación de caudales máximos utilizando hidrogramas unitarios, siempre es necesario contar con al menos un hidrograma medido a la salida de la cuenca y con registros de precipitación que se originaron en el hidrograma. Bueno, el primer punto que veremos será la estimación de hidrogramas unitarios sintéticos. Bueno, este procedimiento tiene utilidad cuando no se cuenta con los datos necesarios, conjuntos de caudal y precipitación históricos para la deducción de hidrogramas unitarios de una cuenca. Bueno, aquí se puede apreciar el gráfico de un hidrograma unitario sintético con todos sus componentes detallados. Cabe mencionar que Snyder estableció para una cuenca de 16 a 16.1 kilómetros cuadrados un tiempo de retardo de la cuenca que es igual a 0.7517 por el coeficiente por la longitud del río principal desde la lluvia divisora de aguas hasta el punto de consideración por la longitud desde el punto del río principal más próximo al centro geométrico de la cuenca, todo esto elevado a 0,3. Bueno, la fórmula del tiempo de duración de la lluvia neta en horas sería igual al tiempo pico entre 5.5. Y la fórmula del caudal viene expresada, sería igual a 0,275 por el coeficiente por el área de drenaje de la cuenca sobre el tiempo pico. Para otra lluvia neta de duración de tiempo de duración de la lluvia, vendrían siendo correspondientes al caudal pico y al caudal base, serían dados según Lindsay por las siguientes fórmulas. Y adicionalmente, sea que se trabaje con una lluvia neta de duración o con una duración donde el W75, que sería el ancho del hidrograma unitario en horas, correspondiente a un valor de las ordenadas igual a 75% del caudal o caudal pico. Y para el W50 sería, que es el ancho del hidrograma unitario en horas correspondiente a un valor de las ordenadas igual al 50% del caudal pico o caudal. Con respecto al valor del
Tiempo pico. El tiempo de retardo de la cuenca es igual al tiempo entre el centro geométrico de la duración de la lluvia neta y el pico del hidrograma unitario. Y esto sería en base al ancho del hidrograma unitario, el 50% y el 75%. Fundamentos teóricos para la estimación del hidrograma unitario sintético triangular, que sería otra metodología relacionada a los caudales máximos. Este es desarrollado por Mockus en 1957 y se busca un gasto pico o un caudal pico en función del área de la cuenca en kilómetros cuadrados y el tiempo base en horas. La fórmula viene dada por el caudal pico, que sería igual a 0.555 por el área de la cuenca sobre el tiempo base. Del análisis de varios hidrogramas, Mockus concluye que el tiempo base y el tiempo pico se relacionan mediante la siguiente expresión. En el caso del tiempo base sería igual a 2.67 por el tiempo pico. Y el tiempo pico se expresa en duración en exceso entre 2 más el tiempo de retraso. Y con respecto al tiempo de retraso, viene dado por 0.6 por el tiempo de concentración expresado en horas. Además, la duración viene expresada para cuencas grandes y para cuencas pequeñas, con su fórmula correspondiente. Y se calcula las características del hidrograma unitario triangular. Ahí podemos apreciar el hidrograma unitario triangular ya graficado y con sus componentes correspondientes. Fundamentos teóricos para la estimación del hidrograma dimensional. El hidrograma dimensional es un hidrograma unitario sintético en el cual el caudal se expresa por la relación del caudal con respecto al caudal pico y tiempo por relación del tiempo con respecto al tiempo de ocurrencia del pico en el hidrograma unitario. Con base en la revisión de un gran número de hidrogramas, el Soil Conservation Service sugiere que el tiempo de recesión puede aproximarse como 1.67 por el tiempo pico. Cuando hablamos del caudal pico, vendría expresado en el coeficiente por el área, sobre el tiempo pico. Adicionalmente, un estudio de los hidrogramas unitarios de muchas cuencas rurales indica que el tiempo de retardo y el tiempo de ocurrencia del tiempo pico puede expresarse en términos de tiempo de retardo y de la duración de la lluvia efectiva, el cual estaría expresado por, el tiempo pico es igual al tiempo de retardo sobre 2 más el tiempo pico. Aquí están las coordenadas del hidrograma adimensional, con las cuales llegaremos a determinar o graficar nuestro hidrograma adimensional a través de las coordenadas. Las siguientes conclusiones de nuestro trabajo son: la metodología del histograma aplicada a la determinación de caudales máximos se beneficia significativamente del uso de histogramas unitarios como histogramas unitarios sintéticos y triangulares y el histograma adimensional. Ofrecen herramientas poderosas para modelar y precisar el comportamiento del escurrimiento de una cuenca hidrográfica. Estos enfoques simplificados permiten estimar de manera eficiente los caudales máximos en diferentes escenarios hidrológicos, utilizando parámetros específicos de la cuenca y la tormenta. El hidrograma ofrece una valiosa perspectiva sobre la dinámica del caudal en un curso de agua a lo largo de un tiempo, en un punto determinado. Esta representación visual permite comprender de manera clara y secuencial cómo varía el flujo de agua, mostrando los picos de caudal, los periodos de aumento y disminución, así como las tendencias a largo plazo. Muchas gracias por su atención.